Hola hermanos, hemos pasado en los años 80 a tener 5% de los catalanes que querían la independencia, a hoy casi la mitad. El nacionalismo catalán no es espontáneo, ha sido pensado. En las primeras elecciones democráticas en 1980, Jordi Pujol toma el control en Cataluña y se dio cuenta que los catalanes eran tan catalanes como españoles. Decidió poner en marcha un plan para catalanizar, o mejor dicho, nacionalizar los catalanes. Es el programa 2000, que el periódico de Cataluña puso a la luz en 1990. Jordi Pujol y su clan, a partir de este momento, hizo lo que quería en Cataluña. Ni el PSOE ni el PP le pararon. Todo lo contrario. Para conquistar el poder, el PSOE y el PP necesitaban los votos de los partidos independentistas, como CiU de Jordi Pujol. Se vendieron durante décadas. Durante 35 años, Pujol y su clan robaron a los catalanes, como por ejemplo el caso del 3%. Y la izquierda como la derecha permitieron que el plan de endoctrinamiento de Pujol funcione en Cataluña. Son traidores a España y al pueblo español. Abandonaron a los catalanes y nos convertimos en conejo de India para los experimentos de Jordi Pujol y de los nacionalistas catalanes. En el programa 2000 tienes todo lo que ha pasado y todo lo que pasa en Cataluña. Nos explica cómo crear una nación a partir de la nada. En este video veremos las principales herramientas para construir la nación catalana. Y recuerda que si te gusta mi trabajo, dale a me gusta, comparte el video en tus redes sociales y suscríbete al canal. Gracias por el apoyo. Las raíces del nacionalismo catalán se encuentran en la Renaixença, a mitad del siglo XIX. La Renaixença es un movimiento cultural y literario que se inspira fuertemente del escritor escocés Walter Scott, famoso por sus novelas que dan una imagen muy negativa de Inglaterra y una imagen heroica de Escocia. Vamos, que es el Brevard del siglo XIX. Los escritores y los intelectuales que vivían en una Cataluña próspera económicamente, gracias notamente a las reformas que aportó el decreto de nueva planta, que fomentó el comercio y la industria catalana, empezaron a buscar en su pasado algo glorioso, que podía justificar que Cataluña se había convertido en la región más rica de España. Recuperaron el uso del catalán, que la clase alta había dejado por el castellano, y pasaron a inventarse un pasado legendario, como hemos dicho, copiando las novelas de Walter Scott. Castilla pasa a ser la malvada y Cataluña la oprimida que resiste. Pero este relato no cala en Cataluña. El nacionalismo catalán sigue muy minoritario. Pero todo cambia a partir de la caída de Cuba en 1898. Pero, ¿qué ocurre para que Cuba quiere la independencia? España era un país proteccionista. Eso significa que protegía su comercio y su industria de la competencia. Los que se beneficiaron más de esta política es la burguesía vasca y catalana. Los cubanos tenían que vender y sobre todo comprar exclusivamente mercancía que venía de España. Y no podían comprar mercancías que venían de Estados Unidos, que era más cerca y las mercancías más baratas. El pueblo cubano o español, que en esta época no había diferencia, estaba muy perjudicado. Los únicos beneficiarios de este proteccionismo del gobierno era la oligarquía catalana muy presente en la isla. Viendo este descontento, el gobierno español intentó dar más autonomía a Cuba, pero la burguesía catalana con su dinero presionó al gobierno y la negaron a los cubanos. La guerra de Cuba fue fundamentalmente culpa de la burguesía catalana, que no querían perder sus privilegios en la isla. De hecho, fue Cataluña la primera en mandar tercios a Cuba. Después Estados Unidos se metió en el conflicto y perdimos Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Había nacido un nuevo imperio. Después del fracaso militar, España entró en una gran crisis política y económica. Bueno, lo estaba antes, pero se acentuó. Tras la derrota, la prensa catalana tachó de único responsable la España castellana
que acusó de todos los males. Periódicos, periodistas, dibujantes, escritores que un día antes eran patriotas españoles que defendían el centralismo y el proteccionismo cambiaron radicalmente su discurso y explicaron a los catalanes que España es un barco que se hunde y que debemos huir de él. Vamos, como ratas. A la prensa se le suma políticos e intelectuales que de la noche a la mañana tenían un discurso patriótico español y pasaron a alentar el nacionalismo catalán. La explicación a este cambio tan radical es que fueron financiados por la burguesía catalana. Habían perdido una gran cantidad de dinero con la independencia de Cuba, sobre todo en la industria textil, y ya no beneficiaron del proteccionismo del gobierno español. El gobierno se vio obligado a subir los impuestos después de la guerra, y la burguesía catalana no querían pagar su parte. Es cuando pensaron copiar lo que habían vivido en Cuba. Van a echar un pulso al gobierno con la independencia para no pagar impuestos y compensar las pérdidas que sufrieron con la independencia de Cuba. La burguesía catalana no considera seriamente la independencia, no la querían, solo es una partida de ajedrez. ¿Quién iba a ceder primero los privilegios? Para ganar esta partida estaban conscientes que necesitaban un apoyo popular. Por lo tanto, para tener una parte importante de la población catalana que les respalden, promovieron y financiaron el nacionalismo catalán. Y gracias a este bombardeo propagandístico, lo consiguieron. El nacionalismo catalán nace de la burguesía catalana, que por su avaricia dividió la hispanidad con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y dividieron también España, inventando y financiando un relato nacionalista catalán anti-español para tener una masa de catalanes idiotas útiles con el único objetivo de no pagar impuestos. Toda nación necesita una fecha fundacional, un día nacional. En Cataluña es el 11 de septiembre de 1714. Los nacionalistas catalanes nos cuentan que esta fecha representa el fin de la soberanía de Cataluña y la abolición de sus fueros, resultado de la conquista de los castellanos sobre una Cataluña independiente, y que desde entonces somos tratados como una colonia. Bien, nos ponemos en el contexto de la época. El rey de España, Carlos II, muere sin heredero. Empieza la guerra de sucesión española. Es una guerra que va más allá de las fronteras de España. Afecta toda Europa, ya que España era la primera potencia mundial y que Francia, Inglaterra y País Bajo querían debilitarla. En realidad el conflicto no está entre españoles y catalanes. No es una guerra de secesión ni de independencia de Cataluña, sino es una guerra entre los partidarios de Felipe V y de Carlos de Austria, para saber quién se sentará en el trono de España. Vamos, es como la serie Juego de Tronos. Los Borbones son más centralistas que los Austrias. Así, en la corona de Aragón, la gente está más a favor de Carlos de Austria que de Felipe V. Pero había catalanes a favor de los Borbones y castellanos a favor de los Austrias. Un ejemplo de ellos serían los catalanes de Camprodon, que evitaron que Felipe V fuera capturado por los Austrias en 1710. Lo que realmente ocurrió el 11 de septiembre de 1714 fue el sitio de Barcelona, que fue una de las últimas batallas de la guerra de sucesión española. Después de muchas deserciones, la gente no quería luchar para una causa perdida. Es Rafael Casanova que tomó el mando de la defensa de la ciudad condal, en nombre de Dios y del rey. El 11 de septiembre solo se limitó a dar ánimo con la bandera de Santa Eulalia, no la señera. Fue herido de poca gravedad en el muslo y se hizo pasar por muerte para huir de la ciudad. En 1719 fue amnistiado y pasó el resto de su vida tranquilo como abogado en Sant Boi. Antes de la batalla escribió un texto en castellano que decía: se confía que todos como verdaderos hijos de la patria, amantes de la libertad, acudirán a los lugares señalados a fin de derramar gloriosamente su sangre y vida por su rey
por su honor, por la patria y por la libertad de toda España. Rafael Casanova es un héroe del nacionalismo catalán, un hombre que escribió que luchó por el rey y por España, que huyó como un cobarde y no murió como un mártir, sino que fue perdonado. Es a este hombre cada 11 de septiembre, el día de la Diada, que los partidos independentistas y también el PSC, entonces doy por hecho que este partido es también independentista, organizaciones civiles como por ejemplo el Barça, dan una ofrenda floral a los pies de su estatua. Os invito a ver mi video sobre por qué ya no soy del Barça. Si eres culé, te voy a partir el corazón. De verdad no lo entiendo. Además de conmemorar una derrota. Y me di cuenta que en la sociedad en la que vivimos vale más la victimización y el lloriqueo a la bravura. Como consecuencia a esta derrota, la oligarquía catalana perdió sus fueros y se vieron obligados a ser como todos los demás españoles, simple mortales. Os recuerdo que esta reforma administrativa afectó a toda la monarquía hispánica, desde las Indias, América, pasando por Castilla, Aragón y Cataluña, a la excepción del País Vasco y de Navarra, que conservaron sus fueros hasta hoy por su lealtad a Felipe V. A pesar de las mentiras que cuentan los catalanistas, esta reforma a los catalanes les ha ido bien. Gracias a las reformas borbónicas, la economía, el comercio y la industria creció en Cataluña. Personalmente no festejo la Diada. Es un día para alimentar la mentira y el odio hacia España. Además que su relato es totalmente falso. Yo propongo como Día de Cataluña el 27 de abril, Día de la Virgen de Montserrat, la Moreneta, Santa Patrona de Cataluña. Es la única que nos protege. Decidme en los comentarios si os parece bien esta alternativa o si tenéis otra idea de fecha para el Día de Cataluña. Después de su Día Nacional, una nación necesita un himno. Als Segadors, Los Segadores en español. Es el himno oficial de Cataluña desde 1993. La música es una antigua canción de romance de final de la Edad Media, adaptado después por Francesc Alió en 1892. La letra es de Emili Guanyabens. La letra tiene como inspiración el levantamientos de los segadores el 7 de junio de 1640, día de Corpus Christi. Por los independentistas catalanes, esta canción representa la lucha por la libertad del pueblo catalán frente a la monarquía española centralista. Pero ¿qué pasó realmente el 7 de junio de 1640 en Barcelona? Entre 1618 y 1748 hubo una gran guerra en toda Europa, llamado la Guerra de los 30 Años. España tuvo la obligación de luchar en este conflicto, ya que su rey Felipe IV era el sobrino del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando II. Por consecuencia, España tuvo que levantar tropas y dinero, y ese esfuerzo lo iba a hacer todo el reino. Justo en este momento, Francia entra en guerra contra España. El conde de Olivares manda los tercios a Cataluña para entrar en combate contra Francia. Ahí los catalanes tenían que acoger en sus casas a los soldados, pero la guerra había empobrecido mucho al pueblo y estaban cansados. Empezó a haber revueltas por toda Cataluña. Es en este contexto tenso que segadores, trabajadores temporales que se encontraban sin trabajo en Barcelona, empezaron a liarla y a robar a los ricos. Esta revuelta no tiene nada que ver con el nacionalismo. Era una revuelta social. Unos campesinos pobres frente a la nobleza española y la oligarquía catalana. De hecho, el virrey de Cataluña, que era catalán, murió a manos de los segadores. Y los segadores gritaban: ¡Viva la fe de Cristo! ¡Viva el rey de España, nuestro Señor! ¡Muera el mal gobierno! Al final los tercios se marchan de Cataluña. Pau Clarís, que era al frente de la Diputación del General, es como una especie de alcalde, viendo que el pueblo estaba harto de sus funcionarios, por oportunismo propuso a Francia que el Principado de Cataluña pasó bajo su mando.
en un gobierno republicano. Pero en realidad la República Catalana duró unos días, hasta que el rey de Francia, Luis XIII, tomó el poder en Cataluña. Lo irónico es que el pueblo catalán, que se sublevó contra los funcionarios y el ejército español, estaban bajo el yugo de los funcionarios y del ejército francés, y su situación empeoró muchísimo. Este calvario duró 10 años, hasta el final de la Guerra de los 30 años, en la que España, por el Tratado de Westfalia, perdió País Bajo y el Rosellón. El resto de Cataluña regresó a España, ya que los franceses no podían controlarla, porque los catalanes los odiaban por estos 10 años en el cual sufrieron el régimen colonial francés. Echaban de menos a los funcionarios españoles. Hoy en día hay estatuas y calles al nombre de Pau Claris. No lo entiendo, fue un traidor a España, pero también al pueblo catalán, que puso Cataluña bajo el yugo del monarca francés, y el pueblo catalán sufrieron barbaridades. Als segadors, el himno catalán es hispanófobo, es anticastellano. Os recuerdo las letras: que hay que matar a los castellanos en las calles de Barcelona con un golpe de hoz. Hemos visto que esta letra no refleja la realidad. Es una invención del catalanismo de final del siglo XIX para generar odio y rechazo hacia España. Si quieres construir una nación, incluso si es imaginaria, tu himno debe ser una declaración de amor a esa nación. Pues no, los independentistas catalanes se mueven por el odio a España, no por el amor a Cataluña. Por eso no canto ese himno, no me levanto cuando suena, mejor me doy la vuelta. No es el himno de Cataluña ni de los catalanes, es el himno del independentismo. Como alternativa a ese himno vomitivo, yo propongo el cant a la señera, el himno que los catalanes y los enamorados de nuestra tierra catalana debemos hacer descubrir y convertirle en el himno oficial de Cataluña. Toda nación tiene su bandera, y la bandera oficial de Cataluña es la señera. Existen varias leyendas sobre esa bandera. La más famosa es la que nos cuentan los nacionalistas catalanes. Guifré el Pilós, uno de los padres de Cataluña, luchó contra los francos y los musulmanes para la independencia de Cataluña, según la leyenda catalanista. Guifré el Pilós, conde de Barcelona, después de una batalla contra los normandos, fue herido de gravedad. El rey Franco, en agradecimiento por su servicio y valor, mojó su mano en la herida ensangrentada y pasó los 4 dedos sobre un escudo dorado diciendo: «Estas serán vuestras armas, conde». Es una historia muy bonita, pero todo es mentira. Sabemos que Guifré el Pilós murió defendiendo Barcelona de un ataque de los musulmanes en 897. El origen de los colores de la señera vienen de Aragón, que ellos mismos copiaron los colores del papado. Los historiadores afirman que el reino de Aragón utilizó y adoptó los colores del papado en su propio escudo como una forma de sumisión al papa. Hoy en día la señera es la bandera oficial de varias regiones españolas que antaño pertenecían a la corona de Aragón. También la señera se encuentra en el escudo de España. Si queréis saber más sobre el origen de la bandera y del escudo de España, os invito a ver mi vídeo sobre ese tema. Pero los catalanistas tienen otra bandera para representar a su ideología. Es la estelada. Al igual que la señera, la estelada no tiene como origen Cataluña, sino Cuba. Si miramos la bandera cubana junto a la estelada, veremos un parentesco. De verdad es increíble. Los catalanistas han copiado todo del movimiento independentista cubano, hasta la bandera. La estelada aparece oficialmente en un documento en inglés el 11 de septiembre de 1918, titulado What Say Catalonia. Este folleto pide la ayuda de Estados Unidos para que apoyan la independencia de Cataluña, diciendo que el caso catalán es el mismo que el cubano. También piden revisar el Tratado de Utrecht. Bueno, es un lloriqueo y también una traición, ya que Estados Unidos crearon su imperio a costa de España. Cuba, Puerto Rico, Filipinas pasaron bajo dominio estadounidense. Nos recuerda la traición de Pau Claris, que entregó Cataluña a los franceses.
Una curiosidad es que existe por cada ideología su estelada. Hemos visto la tradicional, si podemos llamarla así, pero también existe la estelada de izquierda, con la estrella roja y un triángulo amarillo. Antes, los marxistas utilizaban una estelada con una estrella roja y un triángulo blanco, antes de darse cuenta que el blanco era en Francia la color de la realeza, y lo reemplazaron por un triángulo amarillo. Existe la del Partido Comunista, la de los anarquistas, la de los ecologistas, de los gays, de los culés, la de los países catalanes, que es el imperialismo del nacionalismo catalán, y la estelada negra con la cruz de Santa Eulalia para los independentistas aún más independentistas. Para construir una nación hemos visto que necesitamos un mito fundacional, una fecha nacional, un himno y una bandera, pero nos falta un idioma. En Cataluña hablemos catalán y los catalanistas nos dicen que es el único idioma de Cataluña y que este idioma está perseguido por las autoridades españolas. Nos dicen que en 1716 se impuso el castellano en Cataluña por los decretos de Nueva Planta. En parte es verdad, como todo lo que dicen los catalanistas. En 1716 se puso como idioma oficial de la administración, de las cortes y de la justicia el castellano. Pero antes el idioma oficial no era el catalán, sino el latín. El catalán no fue perseguido. La gente seguía hablando catalán en las calles, sin ninguna persecución. De hecho, existen documentos oficiales de esta época en catalán. Siempre existió un bilingüismo en Cataluña. Desde la invención de la imprenta, Barcelona se convirtió en la ciudad en que se imprimía más libros en español del mundo. Los catalanistas han impuesto el catalán en la educación. Forma parte de su estrategia del programa 2000 para imponer el catalán y borrar el español de Cataluña. Personalmente pienso que el idioma de la educación tendría que ser el español. Y eso en todo el país. Porque primero es el idioma nacional y segundo porque es un idioma universal, hablado por más de 600 millones de personas. A la diferencia del catalán, que solamente es un idioma regional. España no es el único país en tener idiomas regionales. De hecho, la mayoría de los países las tienen. Un ejemplo que conozco bastante bien es Francia, que cuenta con más idiomas regionales que España, pero el único idioma de la República, de las instituciones y de la educación es el francés, y no existe idioma cooficial. Como os he dicho, el caso francés me parece muy bien. Es solo mi opinión. Si tenéis otra, la podéis dejar en los comentarios, estaré encantado de leerla. Pero a la diferencia de Francia, para proteger nuestros idiomas regionales, podríamos poner matrículas obligatorias e imponer el bilingüismo en la administración, porque al fin de cuentas el bilingüismo es una riqueza. Si el catalán es el único idioma hablado por los catalanes, ¿cómo explicar que en 2024 la Generalitat pasa leyes y coge dinero de nuestros impuestos para imponer el catalán en Cataluña? Que si los catalanes solamente hablarían catalán, no habría que imponerlo. Digo yo, la visión imaginaria de los catalanistas se choca a la realidad de Cataluña. Un ejemplo, que los catalanes somos bilingües. Los más grandes periódicos de Cataluña tienen sus diarios en catalán y en castellano. Y no lo hacen por ideología, lo hacen porque quieren vender y ganar dinero. Ellos se adaptan a la realidad de Cataluña. Van pasando los años y el catalán pierde fuerza en Cataluña. Los profesores hablan a sus alumnos en catalán, pero los alumnos entre ellos hablan en español. En las calles de Cataluña se escucha más hablar español que catalán, a la excepción de los pueblos. Los más jóvenes perciben el catalán como el idioma de los independentistas, de los que bloquean las calles, las escuelas y las universidades, de los que queman contenedores y de los que crean problemas. Y también hay que decirlo, aunque me cuesta, pero lo consideran como el idioma de los racistas y de los supremacistas. Y este regreso del catalán no es culpa de Madrid, sino culpa del nacionalismo catalán, que crean un rechazo a este bonito idioma por su extremismo. Y eso me atrista. Y no dejar este idioma precioso
a los extremistas. En Cataluña, el idioma perseguido no es el catalán, es el español. La victimización ya no funciona. Los españoles siempre han protegido los idiomas regionales. Podemos verlo en el caso de los idiomas nativos hispanoamericana, que sin los españoles habrían desaparecido. Son los libertadores que persiguieron los idiomas nativos e impusieron el español. Os invito a ver mi video sobre la leyenda negra. Nos toca a nosotros catalanes organizarnos para defender el catalán y el español de los ataques de los catalanistas y promover el bilingüismo para que nuestros hermanos españoles hispanos no se sienten excluidos. El dinero es un tema fundamental para el nacionalismo catalán. Nos dicen que Cataluña paga más impuestos que cualquier otra región española. Primero hay que decir que Cataluña no paga impuestos, son los catalanes que pagan impuestos. Segundo, no dan cifras que se pueden verificar. Nos dicen que sin el dinero de Cataluña, España se hundiría. Son los famosos eslóganes España ens roba. España nos roba. Obviamente es falso. Madrid da a España el doble de impuesto que Cataluña. Y Cataluña junto al País Vasco y Navarra son las tres regiones que reciben más inversiones del Estado español. Es verdad que los catalanes tenemos fama de ser tacaños. Bueno, diría que no nos gusta pagar más. Tenemos un dicho en Cataluña que dice la pela es la pela. El dinero es el dinero. He descubierto gracias al historiador y demógrafo Emmanuel Todt que esta falta de solidaridad y de querer compartir viene en parte de la estructura familiar. En Cataluña, pero también en el País Vasco y Navarra, nuestra estructura familiar es autoritaria. Es curioso de ver que las regiones de España más independentistas son las regiones que tienen una estructura familiar autoritaria. Y también son las más ricas. La independencia siempre ha sido un tema económico y no identitario. Los independentistas crean y alimentan una identidad regional y la usan contra el gobierno central, que sean de derecha o izquierda, para que se le den privilegios, más competencia y obviamente dinero. Pero quiero hacer una pregunta a los nacionalistas catalanes. Una vez conseguido la independencia, la provincia de Barcelona, que ya aportamos a Cataluña más impuestos que las tres otras regiones catalanas, ¿vamos a seguir pagando para que Cataluña nos roba? La provincia de Barcelona va a pedir la independencia porque no queremos pagar por estos vagos de Girona, Lleida y Tarragona. Veis que este argumento no tiene ni pie ni cabeza. También hemos podido ver que el sentimiento independentista explotó entre 2012 y 2017. Cuando la crisis de 2010 explotó, nos demos cuenta que en Cataluña reina la corrupción. Es un sistema mafioso organizado por el clan Pujol. Cuando la policía y los jueces hacen por fin su trabajo, se dan cuenta que gran parte del dinero público ha desaparecido en cuentas bancarias de Andorra y Suiza. Hablemos de más de 3.000 millones de euros. De repente, Artur Mas, presidente de la Generalitat, que sus antepasados se hicieron ricos con el comercio de esclavos, agita la estelada para evitar que el clan Pujol dé explicaciones de sus actos y sobre todo para evitar la cárcel. La única solución para no ir a la cárcel era independentizar Cataluña de España. Los catalanes, con el lavado de cerebro que ha hecho el nacionalismo catalán, salieron a la calle pidiendo la independencia. Es el famoso 1 de octubre de 2017 y el falso referéndum. Solo sirvieron de idiotas útiles para cubrir la corrupción de los políticos catalanes, que a día de hoy están amnistiados, a la excepción de Carles Puigdemont, pero entra y sale de España cuando le dé la gana, viaja en toda Europa a pesar de tener un mandato de arresto y no le pasa nada. La independencia solo es un negocio. Los nacionalistas catalanes tienen 7 pilares para endoctrinar a los catalanes. El primer pilar para endoctrinar a los catalanes son las propias instituciones, como la Generalitat, el Parlamento y los ayuntamientos. El segundo pilar son las asociaciones culturales, que reciben subvenciones de la Generalitat para propagar la ideología independentista. El tercer pilar son los medios de comunicaciones, periódicos, la radio y sobre todo la televisión con la cadena TV3. Televisión pública que con nuestros impuestos propaga la ideología nacionalista catalana.
El cuarto pilar es el Museo de Historia de Cataluña. La verdad es que no es un museo, es una vitrina del nacionalismo catalán. Manipulando toda la historia es como estar en un universo alternativo. Es surrealista. También me enteré que en España no existe un museo de la historia de España. Creo que no se puede esperar nada de esta clase política española y debemos nosotros, pueblo, organizar para crear un museo de la historia de España. Sin leyenda negra y sin leyenda rosa. Simplemente contando la verdad. Aprendemos del nacionalismo catalán que ha entendido perfectamente que la historia es un arma. Movilicémonos. El quinto pilar es el Institut Nova Historia. Son solo historiadores que crean historias para apoyar el discurso nacionalista catalán. Por ejemplo, es de ellos la inversión de la corona catalano-aragonesa. Que Cataluña es la nación más antigua de Europa, que Cataluña ha tenido 132 presidentes, que Cervantes, Cristóbal Colón, Hernán Cortés eran catalanes, incluso Leonardo da Vinci y Shakespeare son catalanes. Para estos historiadores, el dinero y las subvenciones y las promociones que da la Generalitat vale más que la verdad. No estaría sorprendido que un día nos digan que Neil Armstrong o Yuri Gagarin también eran catalanes. Para ellos, todos los grandes personajes de la historia de la humanidad son catalanes. Es un supremacismo. El sexto pilar es la educación y es el más importante y preocupante. Difunden en las aulas el discurso catalanista. Inculcan a los más jóvenes que tienen un cerebro en construcción el odio a España. Dicen que Cataluña es un país distinto a España. Fomentan la victimización diciendo que los catalanes somos víctimas de los malos españoles. Ocultan partes enteras de la historia común entre Cataluña y España. Las escuelas y universidades son máquinas de endoctrinamiento. Los libros escolares están escritos por editoriales que están financiados por la Generalitat. En ningún país democrático occidental verás que un Estado abandona su historia nacional a gente que quieren destruirlo. Incluso Suiza, que es el país más descentralizado de Europa, su historia nacional en los libros de textos es la misma para todos los alumnos de Suiza. La educación es fundamental para una nación. La historia debe ser enseñada directamente por el Ministerio de Educación y eso en todo el Reino de España por igual. El séptimo pilar es Diplocat. Es la diplomacia no oficial del nacionalismo catalán. Difunde, gracias a sus embajadores, todos formados en Londres y Nueva York, al igual que los indigenistas hispanoamericanos, el relato de que Cataluña es una pobre nación oprimida por España y que el pueblo catalán democráticamente quiere su independencia. Son muy activos y hacen un muy buen trabajo. Su mensaje, que va en contra de más de la mitad de los catalanes y de los intereses de España, va calando cada vez más. Vemos otra vez la mano del mundo anglosajón que quiere destabilizar aún más el mundo hispano-católico para mejor controlarlo. Es el objetivo de los mundialistas, destruir el Estado-nación para construir la Unión Europea de las regiones. Será más fácil de controlar para Estados Unidos, dividir para reinar. Si os interesa ese tema, os invito a ver mi video sobre la Unión Europea. Diplocat está financiado por los impuestos, vía los ayuntamientos, las universidades, la Generalitat y organizaciones como el Barça. Tienes que tener en cuenta que cada vez que ves un partido del Barça, colabora con la destrucción de España. Mi conclusión es que los catalanes son totalmente engañados por el nacionalismo catalán. Nunca existió una nación catalana. Cataluña siempre formó parte de España. Los catalanes no son maltratados ni perseguidos. El idioma catalán no está discriminado y los catalanes no son diferentes de los españoles. La singularidad y la nacionalidad histórica de Cataluña es una total invención. El PSOE y el PP han abandonado a los catalanes en vez de destapar el velo del engaño y liberar los catalanes de los supremacistas y de los imperialistas nacionalistas catalanes. Prefieren ignorarlo y pactar con estos partidos para tener el poder.
porque su patriotismo y su visión de futuro de España no va más allá de 5 años. Debemos deshacernos de esta clase política española corrupta y antipatriótica, sometido al mundo anglosajón y a la financia judeo-protestante que nos somete. Venden el pueblo español al mejor postor. No existen movimientos nacionalistas de este tipo en el País Vasco francés y en la Cataluña francesa, porque los partidos políticos franceses se negaron a pactar con partidos políticos que quieren destruir a Francia. El poder de los nacionalistas vascos y catalanes vienen exclusivamente del PSOE y del PP. Me remito al caso francés. Algunos españoles dicen que están hartos de los catalanes y que si no los quieren, que se vayan. Hermanos, es un error, es lo que quieren exactamente los independentistas. Generar un rechazo de los españoles hacia los catalanes para fortalecer su relato ideológico en Cataluña. A un catalán que dice puta España no se debe contestar por puta Cataluña, porque te conviertes en un aliado del nacionalismo catalán. El catalán que dice esta barbarie es una persona adoctrinada. Debes con argumentos guiar hacia la verdad. Como dice nuestro Señor Jesucristo, la verdad os hará libres. Sé muy bien por experiencias con familiares y amigos que incluso con el mejor de los argumentos no se lo van a creer, porque el nacionalismo catalán es una secta. No se usa la razón sino los sentimientos. Es un dogma. No valen los argumentos ni las pruebas. ¿Crees o no crees? Solamente podemos responder a esta ideología con otra ideología más potente, como la hispanidad. Debemos aprender del nacionalismo catalán para imponer la hispanidad, al nivel político, económico y cultural, y obviamente histórico. Ellos lo han conseguido, y eso con todos sus argumentos falsos. Nosotros tenemos la verdad, la realidad, y nadie va a decir que Dios está de nuestra parte. Solo nos falta la voluntad. La lucha contra la mentira es una lucha infinita. Pero recordar que a pesar de más de 100 años de lavados de cerebro, el nacionalismo catalán y su programa 2000 ni ha conseguido convencer la mitad de los catalanes. Algunos nacionalistas catalanes me insultarán de botiflé, de traidor. Pero ¿os habéis parado a pensar un instante que es la oligarquía catalana, que desde el final del siglo XIX hasta hoy, que son los verdaderos botiflés, han vendido los catalanes a los franceses, los ingleses, los fascistas de Mussolini y los estadounidenses? Y todo esto para conservar sus privilegios y dinero a costa de los catalanes y de toda España. El nacionalismo catalán solo es una herramienta para hacer dinero y no pagar impuestos. El patriotismo es amar a su país. El nacionalismo es odiar el país de los demás. Conciencia, hermanos. Saint Germans. Ave María.